Hola, mi nombre es Valeria Maduro, soy periodista, escritora y gestora del cambio social. Hoy tengo el agrado de presentarles a la Planta de Generación de Energía Social y sus seminarios web. La Planta de Generación de Energía Social es un proyecto conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María la Antigua, un centro de pensamiento que busca impulsar la participación ciudadana en pro del desarrollo sostenible. Estoy aquí para presentarles los seminarios web, un conjunto de exposiciones y conversaciones que hemos tenido con personas expertas y especialistas en la más amplia gama de temas, siempre relacionados con desarrollo sostenible, desarrollo humano, cambio climático, participación ciudadana, cambio organizacional, innovación pedagógica, innovación social, entre otros temas más. Te damos la bienvenida al seminario de hoy. Bueno, es un gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos. Hoy mi nombre es Mágel Méndez y estamos de nuevo en un encuentro, en un seminario de la Planta de Generación de Energía Social. Y hoy pues contamos con la participación de Alba Scotto. Alba es socióloga con formación ambiental y un doctorado en educación. Es profesora universitaria con experiencia laboral en distintos ámbitos, en el sector privado, en el sector público y en organizaciones no gubernamentales, específicamente en la gestión de proyectos socioambientales y de responsabilidad social empresarial. También tiene experiencia trabajando en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales y con grupos de mujeres. La caracterizan su capacidad de análisis, su visión de procesos y pensamiento sistémico, y con muy buenas habilidades en el área de comunicación, manejo de relaciones y manejo de coordinación. En los últimos años ha estado muy asociada a la actividad, o desde hace varios años, de centros de investigación, de universidades, y bueno, hoy vamos a hablar con ella sobre el tema justamente de gestión socioambiental. Ella forma parte también del equipo docente y de investigación de la Planta de Generación de Energía Social, ha colaborado en distintos proyectos relevantes aquí en Panamá. Y bueno, Alba, bienvenida, gracias por darnos este espacio para conversar contigo. Muchísimas gracias, un placer saludarlos a todos y a las personas que nos escuchan. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir las experiencias y abrir el espacio para conversar sobre un tema tan importante como es ambiente y sostenibilidad. Ambiente y sostenibilidad. Bueno, entonces adelante, la primera parte de esto es que vamos a escuchar lo que tú quieres compartir con todos nosotros y a partir de allí pues estaremos haciéndote algunas preguntas. Adelante, gracias. Gracias, bueno, voy a compartir pantalla. Estos son unos temas interesantes y que están en el debate público cada vez con más fuerza, ambiente y sostenibilidad, porque además son temas que pueden dar pie para muchas concepciones y además son estratégicos en este momento en el tema de desarrollo. Comencemos hablando de algunos problemas ambientales en Panamá. En la imagen superior izquierda vemos una foto que revela la desigualdad que encontramos en la sociedad panameña. De hecho, el Informe de Desarrollo Humano 2020 incorpora otras variables como son las presiones planetarias y la desigualdad, y aunque Panamá ha mantenido un índice de desarrollo humano alto, baja 17 puntos al incorporar el tema de la desigualdad. Vemos acá en la imagen inferior izquierda una realidad que es difícil, y es el tema de la pobreza. El índice de pobreza multidimensional establece, ¿no? O a partir del cálculo de ese índice de pobreza multidimensional, el 20% de la población panameña está en situación de pobreza. Y esa situación es mucho más grave en el caso de las comarcas indígenas. En la imagen superior derecha tenemos el tema de la deforestación, y particularmente una imagen de Darién. Y en la imagen inferior derecha tenemos el tema de los residuos sólidos. Panamá es el segundo país de América Latina en la producción de residuos sólidos, el primero en consumo de plástico, y hay un estudio del 2017 de la Autoridad de Aseo Urbano que además permitió obtener unas estadísticas graves de que el 57% de la basura va a vertederos de cielo abierto y el 43% va a los ríos y mares. Esta realidad
también se manifiesta en distintas ciudades de América Latina, como pobreza, desigualdad, pérdida de biodiversidad, el cambio climático, que es un tema del cual se está hablando cada vez más en la sociedad, y el tema de las pandemias. Un punto importante, por ejemplo, es definir cuán sostenible es nuestro modelo de desarrollo. Y acá tenemos un indicador muy útil que es la huella ecológica. La huella ecológica es una estimación de la cantidad de hectáreas que se necesitarían para brindar los recursos naturales y además reabsorber el ecosistema, los residuos que ese individuo genera en el desarrollo de un año. Entonces, eso nos permite ver si efectivamente nosotros estamos utilizando los recursos naturales de manera sostenible o no. ¿Y qué encontramos? Que si todos los ciudadanos del mundo viviésemos como un ciudadano promedio de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra, en función de esta biocapacidad de los ecosistemas. Y aquí vemos en esta lista, por ejemplo, que los países que más recursos están utilizando son los países industrializados, lo cual nos está diciendo que el modelo de desarrollo no es sostenible. En promedio, aquí vemos al final mundo, en promedio necesitaríamos 1.75 planetas Tierra en este momento para decir que estamos en una condición de equilibrio. Entonces, esto nos lleva, este indicador nos permite también sacar el indicador del día de sobregiro de la Tierra. ¿Y qué será eso? No es que la Tierra gira más rápido, sino es el día en que agotamos los recursos naturales y sobrepasamos esa capacidad del planeta de reabsorber los residuos, de regenerarse. Entonces, a partir de ese día comenzamos a vivir a crédito. Miremos entonces el gráfico, cómo ha ido variando el día de sobregiro de la Tierra. En el año 70, pues estaba en diciembre, ¿no? Teníamos que en el año 80, aquí déjenme buscar específicamente el dato, el 3 de noviembre. En el año 90, el 11 de octubre. En el 2000, el 23 de septiembre. En el 2010, el 28 de agosto. Fíjense que empezamos a vivir a crédito cada vez más meses en el año, ¿no? En el año 2019 teníamos el día de sobregiro de la Tierra, el 29 de julio, y en el 2020, a propósito de la pandemia y por la disminución de la actividad industrial, ese día de sobregiro de la Tierra se ubicó en el 22 de agosto. Pero imagínense lo que esto significa, que nosotros estamos consumiendo los recursos naturales a una tasa tan elevada que no nos va a permitir mantener ese modelo de desarrollo que tenemos. Eso nos lleva a redefinir, reconceptualizar lo que hemos entendido por ambiente y por sostenibilidad. Es sorprendente como todavía en algunos textos de educación ambiental se sigue considerando el ambiente como todo lo que nos rodea. O sea, eso es una visión reduccionista. El ambiente es un conjunto de sistemas físicos, naturales y socioculturales interactuando en un territorio determinado. Entonces, desde lo físico natural tenemos suelo, agua, temperatura, humedad, fauna, flora, y desde los sistemas socioculturales tenemos un conjunto de dimensiones social, económica, política, institucional, cultural, definidos por esa interacción entre las personas sobre ese territorio y que se dan justamente en función de esas características físico-químicas, biológicas del espacio. Lo vemos claramente en esta imagen. O sea, un territorio es un espacio vivo, el ambiente es un espacio vivo, donde tenemos
con elementos naturales y elementos sociales, donde el ser humano aprovecha esos recursos, desarrolla tecnologías, modos de resolver y satisfacer necesidades humanas y, bueno, de vincularse en ese entorno. En el caso particular de esta imagen, por ejemplo, podemos identificar como un espacio de cuenca, donde por lo general en las cuencas altas los territorios son más rurales y en las cuencas bajas los territorios son más urbanos. ¿Y esto por qué es importante? Porque aunque nosotros estemos en la ciudad y no podamos definir claramente, porque no lo podemos observar en función de toda la infraestructura que hemos diseñado, cuáles son los límites de la cuenca, siempre estamos en espacios de cuenca hidrográfica. Entonces, cuando vamos a la vida, a explorar la vida, el patrón de la vida es la red. Fritjof Capra, en su libro Trama de la Vida, identifica además todos estos principios que hacen posible la vida y que tienen que ver con la diversidad de factores que encontramos, de elementos que encontramos en los sistemas naturales y sociales, la flexibilidad en las interacciones que se dan entre esos elementos, la capacidad autoorganizativa que tienen los sistemas vivos, el equilibrio dinámico que se va dando en las continuas interacciones y en maneras incluso sinérgicas de relación hacia un nivel de complejidad cada vez mayor, donde tenemos redes dentro de redes. Fritjof Capra también nos habla de la alfabetización ecológica, es decir, el proceso de darnos cuenta cómo es que los ecosistemas se hacen sostenibles para aplicarlos a las comunidades humanas. Él dice, somos alfabetos tecnológicos, pero grandes analfabetos ecológicos. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver con reconocer la manera como funcionan los sistemas. Y para ello no podemos hacerlo con pensamiento reduccionista, pensamiento lineal, sino descubrir que en los ecosistemas los procesos se dan en flujos cíclicos y que necesitamos entonces poner el énfasis no en las partes, sino en las interacciones, que es lo que hace posible que los ecosistemas se mantengan. Y eso lo vemos también en los territorios, o sea, somos lo que somos como sociedad por las interacciones, por las conexiones que establecemos institucionalmente, personalmente, en esos espacios. Entonces es importante para poder comprender la sostenibilidad, cambiar el paradigma. Para poder perdurar en el tiempo necesitamos cambiar el paradigma reduccionista y plantearnos el paradigma de la complejidad. Allí Edgar Morin hace valiosos aportes para comprender y aproximarnos desde diferentes disciplinas y más allá de eso, desde la transdisciplina al estudio de los sistemas complejos. Bueno, el año pasado tuve oportunidad de escuchar en el Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible acá en Panamá, el encuentro 2020, al profesor Gustavo Wilches Chao, y él planteó este concepto que me pareció súper interesante, la terquedad de la vida. Y él dice, no tenemos que trabajar para salvar al planeta porque el planeta se salva solo. El verdadero reto es salvarnos nosotros mismos para seguir siendo parte de él. Y parte de lo que ha demostrado la pandemia, lo que ha hecho evidente, ¿no?, es que definitivamente sin los seres humanos el planeta sobrevive, pero los seres humanos sin la biodiversidad del planeta no sobrevivimos. Entonces eso nos tiene que plantear la necesidad de un cambio. Porque si no, esta es la realidad que estamos viviendo. El cambio climático es quizás como el problema ambiental que aglutina a distintos problemas
y que exige planes de acción inmediato para contrarrestar ese fenómeno. El cambio climático tiene que ver con las variaciones en el clima y que son producto de la emisión de gases de efecto invernadero, que generan además entonces un calentamiento del planeta con el impacto que eso tiene. Entonces vemos en esta imagen un señor que observa que está soleado y que al mismo tiempo está lloviendo. Y la explicación que él encuentra es: el clima está loco. O sea, está mirando los síntomas nada más. Sin embargo, el niño que le acompaña dice: sí, el clima. O sea, el niño está teniendo una mirada de la integralidad. Está asumiendo un enfoque sistémico y está en su inocencia identificando que puede haber una relación entre lo que estamos haciendo los seres humanos en términos de deforestación, destrucción de la naturaleza, contaminación, y lo que está ocurriendo con el clima. Entonces, necesitamos aproximarnos a los problemas ambientales de una manera distinta. Acá hay una imagen que me llamó mucho la atención, y entonces surge una pregunta. ¿Es posible otro modelo de desarrollo que garantice la sobrevivencia de la especie humana en el planeta? Partiendo del principio que el planeta se regenera. Ha habido mucha destrucción y pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, el planeta tiene una alta capacidad de regeneración, que si el ser humano dejara de existir, puede continuar. Entonces, han surgido diferentes propuestas de desarrollo. En un tiempo se habló de ecodesarrollo, desarrollo a escala humana. Sin embargo, un concepto que ha tenido gran difusión ha sido el de desarrollo sostenible. Y surge por primera vez, o se plantea en el informe Nuestro Futuro Común en el año 87. Y es aquel desarrollo, se define como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer la suya. O sea, es la posibilidad de que yo en este momento puedo disfrutar de esta agua pura y que también las generaciones futuras lo puedan hacer en las mismas condiciones de calidad ambiental que yo puedo en este momento, con la misma disponibilidad de recursos. Entonces, el desarrollo sostenible o la sostenibilidad tiene varias dimensiones. En un primer momento se ha hablado de 3 dimensiones. Una dimensión económica, que tiene que ver con la generación de bienes y servicios. Y se ha dicho entonces que el desarrollo sostenible debe generar riqueza, generar bienes, ser rentable, generar bienes y servicios. Sin embargo, eso no es suficiente. El desarrollo sostenible tiene que ser equitativo, justo, desde el punto de vista social. Entonces, el tema de las grandes desigualdades que tenemos en el mundo, y particularmente en Panamá, no nos permite tener un desarrollo sostenible, sino que necesitamos, además de generar prosperidad, distribuir esa riqueza de manera equitativa. Sin embargo, eso nos lleva a un desarrollo social, pero no es un desarrollo sostenible, mientras no incorporemos el proteger los recursos naturales del planeta y el clima para las generaciones futuras. Es decir, que hagamos un uso adecuado, sostenible de esos recursos, de ese patrimonio natural, para conservarlo. Y yo también creo que hay otras 2 dimensiones, como muchos han propuesto, más allá de esas 3 dimensiones, y es la dimensión política institucional y la dimensión cultural. O sea, esto del desarrollo sostenible tiene que ver con valores, con una manera de aproximarnos a la realidad, de valorar la naturaleza, la vida en su valor intrínseco, y tiene que ver también con la generación de alianzas, de una institucionalidad que permita la gobernanza de esos recursos para la
generaciones futuras, las generaciones actuales y las generaciones futuras. Entonces, en el año 2015, desde Naciones Unidas se plantea la Agenda 2030, que comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que se esperan lograr o por lo menos aproximarnos a ella en el año 2030. Recuerden que veníamos del año 2000, de los objetivos del milenio, donde hubo avances importantes en educación, sin embargo, quedaron muchos pendientes en temas de pobreza, protección de recursos naturales, y a partir del 2012 hubo un proceso de consulta que llevó entonces a la propuesta de la Agenda 2030. Entonces esto es una ruta, la Agenda 2030 es una ruta para el desarrollo sostenible, una ruta compleja. Yo particularmente creo que el desarrollo sostenible sigue siendo todavía una utopía. No hay país en el mundo que haya logrado el desarrollo sostenible, aun cuando hay algunas experiencias locales de sostenibilidad. Y creo que el espacio local, el territorio local, es un punto de partida para esta propuesta. En Panamá, estos ODS han sido priorizados y a partir de un conjunto de reuniones del sector público y privado, y se tiene el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2020, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, buena vida para todos, con salud y educación inclusiva, crecer más y mejor con empleo, crecimiento económico, asentamientos humanos sostenibles, producción sostenible, cambio climático, ecosistema, y finalmente cooperación, el tema de las alianzas, la democracia, que además en el país hemos ahondado, yo diría, en estas dos áreas como áreas o ejes estratégicos, que es el tema del agua y la energía. Entonces contamos con un Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 y con una agenda de transición energética a partir de un Plan Nacional de, digamos, de lucha contra el cambio climático. En esta agenda de transición energética, por ejemplo, 2020-2030, se han trazado las estrategias para reducir en un 11% las emisiones de carbono para el año 2020 y en un 24%, para el año 2030 y en un 24% para el año 2050. Entonces tenemos instrumentos de planificación acerca de la ruta a seguir. Sin embargo, necesitamos fortalecer el compromiso con estas propuestas y con planes de acción que garanticen el orientar nuestra gestión en todo tipo de instituciones y organizaciones hacia la sostenibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la gestión de territorios inteligentes como una estrategia para la sostenibilidad. Eso significa que asumamos el enfoque sistémico como la manera de aproximarnos y comprender esa realidad para intervenir en ella. Trabajar en red, partir de la identificación de cuencas, subcuencas y microcuencas. En Panamá tenemos 52 cuencas hidrográficas y dentro de ellas una multitud de subcuencas y microcuencas. De hecho, la ley 44 del 2002 y el decreto ejecutivo del 2013, 479, plantea ese régimen de administración especial de cuencas hidrográficas y además establece mecanismos de participación a través de comités de cuencas, de subcuencas y microcuencas para la gestión del territorio. Entonces hay que partir de una visión compartida de ese territorio, el reconocimiento de sus dinámicas y sus ventajas competitivas para ir a un proceso de ordenamiento territorial en función de las vocaciones, de las áreas, protección de recursos, actividades agrícolas con sistemas agroforestales y silvopastoriles, actividades industriales, asentamientos, protección de ecosistemas
vulnerables como los manglares, etcétera, etcétera. Fortalecer una identidad con el territorio a partir de la valoración de la cultura local y las prácticas ancestrales sostenibles, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, orientarnos hacia lo que es equidad y responsabilidad. Aunado a ello, fortalecer la innovación social y generar espacios de participación ciudadana que fortalezcan la institucionalidad y la gobernanza, con instancias formales de gestión y toma de decisiones. Desde la ciencia necesitamos un diálogo de saberes, diálogos interdisciplinarios, porque no hay ciencia que sea capaz de explicar y abordar la realidad en su complejidad. Como mencioné anteriormente, necesitamos procesos profundos de alfabetización ecológica y reinventarnos de manera permanente, fortalecer la capacidad de adaptación y aprendizaje que tenemos, generar proyectos de economía creativa y circular. Acuérdense, es un cambio de paradigma de lo lineal a lo circular. Fortalecer los procesos de desconcentración y descentralización y desarrollar políticas públicas basadas en evidencia científica. Estos son elementos claves para gestionar territorios inteligentes que nos permitan ir hacia la sostenibilidad. Tenemos un marco de acción definido a través de planes, sin embargo, necesitamos que efectivamente la gestión de las instituciones gubernamentales, del sector privado, se comprometa con estos planteamientos que están estipulados, porque efectivamente encontramos gran disociación entre la planificación y la acción, entre la ciencia y las políticas, entre la acción y entre la planificación y la ejecución. Entonces, muchas veces tenemos planes que no ejecutamos y hacemos muchas cosas que no están teniendo los resultados que deseamos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo acciones trascendentes. Muchas veces estamos desarrollando muchísimos proyectos de actividades, pero hemos perdido la visión global de desarrollo de capacidades humanas para que esos proyectos puedan seguir funcionando cuando el ente financiador o el ente gestor desaparezca. Entonces necesitamos reconsiderar la manera de gestionar los territorios hacia la sostenibilidad. Un ejemplo de territorio inteligente, por ejemplo, traía esta foto que me gusta mucho de una calle de Ámsterdam en el año 71 llena de carros y en el año 2020 como un espacio de convivencia ciudadana, donde la bicicleta tiene un papel importante como medio de transporte. Acá un ejemplo de tecnología sostenible, este es un techo verde de la Universidad Católica Andrés Bello, y acá tenemos un pensamiento de Vandana Shiva con el que me identifico. Las mejores y más evolucionadas tecnologías son aquellas que no destruyen la base misma sobre la cual vivimos. Muchas veces estamos llamando tecnología ambiental a tecnología que descontamina y necesitamos plantearnos modelos de desarrollo con tecnologías sostenibles. Entonces, el gran desafío es hacer sostenible el desarrollo. Es una invitación a sumarse. Y hay mucho para conversar sobre este tema. Hemos querido en este rato de hoy motivarlos a seguir buscando información, a cuestionar su modelo de desarrollo, a comprometerse con alternativas. Por ejemplo, esta computadora a través de la cual nos estamos comunicando, cuando esté obsoleta y no la pueda actualizar, la desecharé. Pero si no busco que pueda este equipo ser reutilizado, o sea, ser reciclado,
pasarán 500 años, imagínense la cantidad de generaciones que vendrán después de mí en 500 años. Y esta computadora solamente después de 500 años habrá desaparecido. Entonces, necesitamos un compromiso personal, social e institucional con la sostenibilidad. Muchísimas gracias por su atención y aquí estoy para compartir y dialogar sobre el tema que hemos presentado. Muchísimas gracias, Alba. Qué interesante lo que nos has presentado. Y definitivamente la sensación con la que me quedo es que este es un tema amplio, complejo, que podemos abordar desde tantas aristas y cada una de ellas es relevante y es importante. Quizás por lo que decías que este es un asunto complejo y que es importante abordarlo de manera sistémica. Yo, de hecho, eso último que dijiste, el compromiso individual, ese llamado al compromiso individual, tiene que ver con la primera pregunta que quiero presentarte. Y la pregunta es, tú hablaste varias veces, mencionaste la necesidad de un cambio de paradigma. Y quiero verlo en términos muy, muy prácticos, porque quizás si yo escucho esta presentación, a mí me parece excelente, muy buena, doy la razón, entiendo la urgencia de atender el cuidado del ambiente o una relación distinta con el ambiente en el sentido que tú lo has presentado, entiendo la urgencia frente al síntoma que es el cambio climático, pero termina tu presentación y yo sigo con mi vida, porque esto, bueno, esto no me implica, yo realmente qué puedo hacer. Yo voy a mi trabajo, yo quiero prosperar, yo quiero pues, tener suficiente dinero para comprar las cosas que quiero comprar, vivir mi vida y que mis hijos vivan bien. Y yo no entiendo esto, que realmente qué cambios puede implicar en mi vida cotidiana a menos que me vengan impuestos, ¿no? Como en el caso de la pandemia, que vinieron cambios impuestos. Entonces mi pregunta va por esa línea. ¿Cómo esto nos implica como individuos en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo yo puedo empezar a entender este cambio de paradigma? Si puedes comentar tus reflexiones sobre eso. Bueno, fíjate, se puede actuar desde distintos ámbitos. Como ciudadana, tú como ciudadano, hay mucho que puedes hacer. Tu estilo de vida, o sea, nosotros necesitamos cambiar estilos de vida. Reducir el consumo de recursos. Esas 3R de las que se habla, reducir, reusar, reciclar, no solamente tiene que ver con el manejo de la basura, con el manejo de los residuos sólidos, tiene que ver con todo. Reduce el consumo, o sea, piensa en tu vida cotidiana, ¿de qué manera tú puedes reducir consumo? ¿De qué manera puedes reutilizar? ¿De qué manera puedes reciclar? Por ejemplo, cantidad de comida que compramos. En el mundo hay cantidad de comida que se desperdicia. ¿Por qué? Porque la compramos y no la utilizamos. Eso es insostenible. Los medios de transporte que utilizamos. El consumo de energía. ¿Cómo es el consumo de energía en el hogar? ¿Cómo es el consumo de energía en nuestro espacio de trabajo? ¿Qué tipo de materiales preferimos a la hora de empaques preferimos a la hora de comprar un producto? Más allá, ¿qué tipo de productos estamos consumiendo? Entonces, es preguntarte permanentemente el impacto que está teniendo todo lo que vas haciendo. Eso como ciudadano. Luego, en tu espacio de trabajo, infórmate. O sea, investiga qué puedes hacer distinto. Ahorita hay una iniciativa corporativa de apoyar a las instituciones que reduzcan las emisiones de CO2. Calcula tu huella de carbono, o sea, promueve en tu institución, en tu organización, el cálculo de la huella de carbono para que veas de qué manera pueden sustituir una práctica de gran emisión de huellas por unas prácticas menos contaminantes. Entonces, ese es otro elemento. Cuando plantees un proyecto, tú me señalabas que estás haciendo proyectos, bueno, ¿cómo nosotros desde los proyectos que hacemos incorporamos el paradigma ambiental como una herramienta transversal de gestión? El tema de responsabilidad social empresarial, las empresas, las instituciones tienen que jugar un papel importante. No es solamente apoyar un programa de voluntariado para sembrar árboles, ¿no? Sembrar árboles es interesante,
¿ah? Por temas de conservación de suelo, de ayudar a los temas de contrarrestar pérdida de biodiversidad, pero no es quedarse en una iniciativa, es hacer sostenible la gestión. Y además, participar en esas instancias que tenemos, o sea, hacer Contraloría Social ambiental, participar en esas instancias, como te dije, de comités de subcuencas o microcuencas. Sí. Apoyar iniciativas ambientales que estén realizando organizaciones ambientalistas en nuestro entorno. Sí. Interesante, claro, y hay cosas ya muy, muy concretas que sin duda podemos realizar. Y ya cuando estás hablando de esto de nuestro entorno, nuestros territorios, el tema del cuidado de las cuencas, me lleva a la siguiente interrogante que quiero plantearte. Y tiene que ver con esto de la gestión de territorios inteligentes. Es una curiosidad de cómo esto se compagina, se armoniza o se entiende, si es que se entiende, con la tendencia de la globalización, con entender que vivimos cada vez en un mundo más interconectado y dinámico, y entendiendo que eso es indetenible y que esos procesos también se van a seguir profundizando. Bueno, excelente pregunta. Fíjate tú, este tema de territorios inteligentes es algo nuevo, ¿no? Es de hecho, es parte del hecho de estar interconectados, ¿no? Justamente el tema de la tecnología juega un papel importante ahí. De hecho, hay quien considera que es algo novedoso, otras personas que no. Sin embargo, la posibilidad de que la inteligencia sea desde una perspectiva ambiental en función del bien común es lo que hace la diferencia. O sea, territorio inteligente, ¿para qué? Para resolver un problema cuya solución nos involucre a todos, fortalezca la calidad de vida de todos, ¿no? Y mejore nuestra manera de vivir. O sea, ¿desde dónde estás planteando ese territorio inteligente? ¿Desde las desigualdades? No, desde el poder tener mejor calidad de vida y que esa mejor calidad de vida sea para todos. Experiencias de innovación social son claves. ¿Y qué nos permite esta propuesta? Bueno, partir de territorios locales. O sea, partir de una planificación mucho más localizada, donde los espacios de vida sean mucho más amigables. Entonces, supone ir a la desconcentración y a la descentralización, que son estrategias clave para la toma de decisiones y bueno, el acercar el territorio a las personas, mejorando calidad de vida, porque ¿qué pasa en las grandes ciudades? Que vivimos a una hora y media de donde trabajamos, y eso no es calidad de vida. Entonces, esa interconexión de la que tú hablas nos permitiría mejor calidad de vida, por ejemplo. Claro, claro. Wow, es bien, bien interesante además, porque sí, claro, volver al territorio significa volver también a lo concreto, a mi presencia física en el mundo, digamos, las calles que transito, mis vecinos, el lugar que habito. Así es. Okay, lo cual permite una mejor gestión, ¿no? Una mejor gestión de los recursos y si eso se multiplica, pues significa, o sea, lo veo como incluso un proceso hacia la equidad, hacia Así es. cierta equidad, en donde entonces pues esos procesos de interacción entre distintos territorios se pueden dar de manera más horizontal y más justa, si Así se es. puede decir. Wow, eso sí, son muchos niveles de reflexión y de abordaje y de acción. Yo tengo que hacer Por una ejemplo, última. Ajá, adelante, adelante, adelante. fíjate tú, ¿qué ocurre en Latinoamérica? Que tenemos ciudades capitales que son enormes, donde la gran inversión de recursos se da en las capitales, pero en el interior las provincias no disponen de las mismas posibilidades de financiamiento de proyectos. Entonces, hay que desconcentrar, hay que descentralizar, hay que fortalecer el territorio local, las provincias. Hay centros de competitividad regional que están haciendo trabajos interesantes acá en Panamá.
esas son iniciativas que hay que seguir promoviendo. Claro. Y descentralizar, se descentraliza no solo los recursos, se descentraliza el conocimiento, las Así prácticas, es. y se permite que, o se impulsa, que surjan nuevos liderazgos en otros territorios. Y claro, porque a veces también ocurre que incluso las decisiones se toman de manera centralizada, como si desde el centro, vamos a llamarlo el centro entre comillas, o como tú dices, las grandes ciudades donde se concentran los recursos y las decisiones, pudieran tener una perspectiva suficientemente amplia para decidir sobre toda la diversidad de territorios de un país, por ejemplo, ¿no? O de una región. Exactamente. Mm, Y además que entonces no está abriendo los espacios de participación. ¿Quién mm. conoce su territorio? La gente que vive allí. Entonces, ¿cómo sumas tú a las personas a una visión compartida de territorio? Desde el principio, porque estamos acostumbrando a generar procesos de participación ciudadana basados en consulta, pero la consulta supone que el plan ya se hizo y la consulta la vemos como una gran alternativa. No, no, involucra a la gente desde el principio y no tendrá necesidad de pelear con la gente en la consulta, porque definitivamente estás considerando a las personas desde el primer momento y el plan que surja va a ser mucho más efectivo porque supone la concertación de distintos intereses en función de un bien común o una visión de territorio donde todos salgamos fortalecidos. Y eso supone entonces que la gente va a estar comprometida con la ejecución de los proyectos que nos permita avanzar hacia esa visión. Entonces, el fortalecimiento de capacidades ciudadanas es estratégico en este proceso y solamente lo puedes vivir desde los territorios locales. Entendido. Sí, yo quisiera, bueno, esto es fascinante y sin duda estamos hablando de eso, de participación, de procesos bueno, usar esta palabra de empoderamiento de la ciudadanía desde distintos territorios. Y yo quisiera preguntarte finalmente, y tal vez tú conozcas algunas experiencias prácticas, ¿cómo podemos hacer de todo esto, incluyendo este enfoque de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como algo, desde una mirada sistémica o de una mirada de sistema? Porque a veces se ven las distintas metas como separadas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy colaborando con esta o yo voy a trabajar en esta y es muy difícil tener esa visión de sistema y en mi actuar. Y tú conoces, deben existir muchas iniciativas, pero quizás tú conozcas algunas donde justamente se esté trabajando en que esto cale en el sector público, cale en el sector privado, y se entienda este abordaje de sistema y la relevancia de una propuesta como la Agenda 2030 y las metas de desarrollo sostenible. Mira, qué interesante, porque en realidad cuando tú vas al territorio, todo está interconectado. Todo está interconectado. Lo que nos hace ver las cosas separadas es la manera como nos aproximamos. Y necesitamos a veces separar para poder abordarlo, ¿no? Entonces, así como tú dices, tenemos 169 metas en esos 17 ODS y tú puedes decir, bueno, yo estoy contribuyendo a pero es que también necesitas decir, bueno, hacia dónde estoy apuntando como foco central, sin perder la visión de que eso tiene un impacto global. Experiencias en los territorios puedes encontrar, por ejemplo, en los centros de competitividad regional, en trabajos que están haciendo comités locales de cuencas hidrográficas, en particular en algunas subcuencas, algunas iniciativas de organizaciones acá en Ciudad de Panamá. Entonces, digamos, en el territorio hay experiencia. Recientemente estuve en Santa Fe de Veraguas. Hay una experiencia cooperativa, la esperanza de los campesinos de 30 años de trabajo cooperativo con multiplicidad de impactos en servicios que brinda y en procesos organizativos en esa comunidad, más allá de que en este momento puedan estar pasando por una situación de crisis, porque las organizaciones, bueno, tienen sus altos y sus bajos, es una experiencia interesante de referencia. Entonces, bueno, hay tantas experiencias en Panamá y en el mundo que es cuestión de poner la lupa y reconocerla y además partir de este hecho. Necesitamos reconocer esas estrategias porque cada territorio es distinto. Entonces el abordaje que yo voy a hacer para la sostenibilidad es completamente distinto.
porque es partiendo de lo que hay allí, de lo que son los patrones culturales, las prácticas ancestrales, los actores, sus tiempos de acción. Sí. ¿Mm? Entonces, no hay receta. Lo interesante de esto es que no hay receta, sin embargo, urge un cambio. Jorge Luis Borges dijo una vez, si no nos une el amor, nos unirá el espanto. Entonces, ojalá nos une el amor antes que nos une el espanto. Aprovecho a propósito de eso de recordar a Maturana, quien murió recientemente, un biólogo chileno, Premio Nacional de Ciencia, que luego desarrolló toda una propuesta de la biología del amor y la necesidad de encontrarnos en el lenguaje que nos construye como personas y como ciudadanos. Entonces, solamente en el diálogo, el encuentro, en el reconocer al otro como legítimo otro, para construir juntos esa visión de territorio, es que podemos encontrar una solución a la crisis que en este momento vivimos como sociedad, como planeta y como país también. Y como humanidad. Y Sí, como humanidad. bueno, Alba, yo lo dejaría justamente allí con este último mensaje y reflexión. Y quiero agradecerte nuevamente muchísimo que nos hayas permitido escucharte, conocer tu perspectiva y toda la información de tanto valor que nos has traído hoy. No sé si quieres agregar algo más, pero de verdad simplemente darte las gracias. También gracias. Bueno, entonces les recordamos que estamos aquí gracias a la Fundación Planta de Generación de Energía Social. Y bueno, sus distintos programas justamente impulsando el pensamiento social, la reflexión, el cambio social hacia procesos de desarrollo humano, de desarrollo sostenible y con toda una oferta, por supuesto, de diplomados y distintas actividades en las cuales pues quien nos ve y nos escucha en este momento puede participar. Alba, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Chao.